Hola, soy Pau Canales y les realizaré la capacitación clínica de los trabajos comunitarios de odontología titulada Odontología en contexto comunitario. Primero, quiero contextualizarlos en lo que es la odontología en contexto comunitario. Nosotros tratamos de realizar aquellas acciones que tienen mayor impacto para combatir las patologías más frecuentes a través de la odontología mínimamente invasiva y la odontología basada en evidencia. No olvidemos en el lugar donde estamos. Es muy distinto a las atenciones que realizamos acá en la clínica de la facultad, donde tenemos mayores comodidades. En esta ocasión estamos en sillones de madera, a veces con colchonetas, la eyección depende de una aspiradora, a veces no tenemos la mejor luz. Entonces siempre tenemos que tener presentes que lo que vayamos a hacer para el paciente tiene que ser lo mejor para él según lo que nosotros podamos ofrecerle. Es por eso que TCO, los trabajos comunitarios de odontología, se basa principalmente en la educación. La educación es la mejor herramienta para prevenir la enfermedad periodontal y también la enfermedad de caries. Y en la parte clínica nosotros utilizamos los conceptos de la odontología basada en la evidencia y la odontología mínimamente invasiva. En esto quiero ser súper enfática. Yo sé que en esta capacitación vamos a revisar más que nada cómo estandarizar los protocolos de atención, pero nunca deben olvidar que lo más importante es la educación. Si logramos cambiar los hábitos de ese paciente y logramos generar un cambio en su conducta, muy probablemente luego cuando nos venga a visitar en otra visita solo necesitará de un control y de un repaso, pero ya no tendrá nuevas lesiones de caries. Respecto a la evidencia, lo que nos dice es que los cambios de hábitos como la exposición a fluoruros y los cambios en la dieta y el control de placa nos permite tener comunidades en control de enfermedad periodontal y de enfermedad de caries. A eso queremos apuntar nosotros. Por ejemplo, nosotros realizamos aplicaciones de flúor según la valoración de riesgo que realizamos a cada paciente. Se le hace una pequeña consejería de dieta en los talleres que se realizan antes de la atención, y el control de placa, aparte del destartraje supra y subgingival que se les realiza, se realiza una instrucción de higiene oral personalizada en cada una de las atenciones que el paciente tiene. Respecto a la ficha clínica, más o menos nosotros seguimos un protocolo que cambia según lo que vayamos aprendiendo en cada visita. La ficha incluye un índice de higiene oral simplificado, un espacio para radiografías, el diagnóstico y la valoración de riesgo, un plan de tratamiento. Es muy importante que toda esa información también sea entregada al paciente. Tengamos una instrucción de higiene oral personalizada, aplicación de flúor barniz según riesgo y el monitoreo de los índices. En este caso el índice de higiene, también tenemos el índice de caries y tenemos programas de controles según el riesgo de cada paciente. Lo primero son el índice de higiene oral de Green y Vermilion simplificado, que se realiza en 6 dientes índices por superficies, es visual y táctil y no requiere de revelado de placa. Se clasifica por tercios de la cantidad de placa que está en el diente. Y además tenemos la posibilidad de tomar radiografías. En este caso, las radiografías pueden ser bite winds o retroalveolares. La radiografía Bite se utiliza para pacientes con sospecha de lesiones proximales posteriores. Muy probablemente vamos a tener equipo de rayos y además hartas radiografías a nuestra disposición. Así que es, es posible realizar toma de radiografía para todos aquellos pacientes que ustedes tengan sospecha y las pueden tomar bilaterales. Y las radiografías retroalveolares para los pacientes que son candidatos a exodoncias y los dientes que son candidatos a terapia endodóntica. El diagnóstico, la valoración de riesgo y el plan de tratamiento. La valoración de riesgo se realiza a través del cariogram, con los parámetros de COPD, dieta, control de placa.
Esto nos va a diagnosticar a los pacientes en dos grandes grupos, en actividad de caries y sanos o en control de la enfermedad. Y luego, en base a eso, diseñamos un plan de tratamiento donde vamos a identificar códigos ICDAS para realizar el posterior tratamiento rehabilitador. En la valoración del riesgo del cariogram, los parámetros que ustedes tienen que llenar en el computador son la experiencia pasada de caries, las enfermedades relacionadas, la cantidad de placa, el fluoruro al que está sometido el paciente y el juicio clínico. Y los pacientes serán clasificados en control o en actividad de caries y a su vez en alto y bajo riesgo para cada categoría. Además, en recepción e informaciones se puede utilizar el gráfico que arroja el cariogram para explicarle al paciente de forma más didáctica cuáles son los factores que están afectando en el por qué se está enfermando. Y aquí quiero hacer un alto respecto a la enfermedad de caries y la lesión de caries. Ya, todos bien sabemos que las lesiones de caries son los signos de la enfermedad de caries. Y sabemos también que el solo hecho de realizar una restauración no va a evitar que nuestro paciente se enferme nuevamente. En realidad, la enfermedad de caries es solo controlable, o sea, nosotros solo podemos favorecer los episodios de remineralización por sobre los de desmineralización. Lo más importante sobre esto es educar a nuestros pacientes y que ustedes tengan la convicción de que si ustedes le hicieron 12 restauraciones, ustedes no están solucionando el problema, sino que la solución al problema está en la instrucción de higiene, en las aplicaciones de flúor y en los cambios de hábitos y en los cambios de dieta. Es por eso que los pacientes pasan la mayor cantidad del tiempo acostados en el sillón y ustedes son los encargados de utilizar ese tiempo para remarcarle y recalcarle a los pacientes que el solo hecho de hacer las tapaduras o las restauraciones no los va a curar de su enfermedad, sino que los cambios de hábitos y el uso de fluoruros van a ser la clave para que no aparezcan nuevas lesiones de caries y se transformen en poblaciones en control. Respecto a los planes de tratamiento, en las personas que estén en control de su enfermedad y bajo riesgo cariogénico, se va a realizar un tratamiento periodontal, que es un destartraje supragingival o profilaxis, con enjuague de clorexidina al 0,12%, aplicación de flúor barniz, sellantes e instrucción de general personalizada. Y si están en control pero en alto riesgo cariogénico, también se realiza el mismo tratamiento periodontal, pero en este caso realizamos 2 aplicaciones de flúor barniz. Las aplicaciones de flúor barniz se realizan luego de la terapia periodontal. Es por eso que cuando los pacientes luego de la terapia periodontal van a la instrucción de higiene, no van a poder realizar instrucción de higiene con cepillo. Y en esa oportunidad tenemos que aprovechar para hacer repaso de autoexamen de cáncer o para contestar cualquier duda que tengan los pacientes. Y la segunda aplicación de flúor puede ser el día que se termine de hacer el último sellante o bien el día de alta. Ahora, los pacientes que están diagnosticados como en actividad de caries, también se realiza un tratamiento periodontal con destartraje supragingival, profilaxis, pulido y alisado radicular en caso de ser necesario y enjuague de clorexidina al 0,12%. Luego debemos inactivar el proceso de caries y esto se realiza con una aplicación de flúor posterior al tratamiento periodontal. Lo ideal sería poder tal vez realizar ART en algunas lesiones de caries y eso en realidad como que depende más del tiempo de que dispongamos al momento de la atención. Y lo mínimo que van a recibir esos pacientes van a ser 2 aplicaciones de flúor barniz, al igual que los otros pacientes que estaban en alto riesgo. Y luego los pacientes pasan a su tratamiento de operatoria, endodoncia o cirugía. Respecto a los tratamientos de periodoncia, nosotros realizamos examen periodontal básico como medida de salud pública que permite hacer un screening de la población muy rápido para saber cuál es la necesidad de tratamiento de esta población.
Si bien en la nueva clasificación de enfermedades periodontales dice que todos los pacientes deben realizarse periodontograma, en nuestro caso vamos a utilizar los códigos del examen periodontal básico para hacerle periodontograma solo a los pacientes que tengan código 3 o 4. Y debe ser realizado en todos los sextantes. Entonces, si es que tenemos un NIC detectable interproximal en 2 o más dientes no adyacentes o un NIC detectable bucalo-palatino-lingual junto a una profundidad de saco mayor o igual a 3 milímetros, entonces el paciente tiene periodontitis. Nosotros no clasificamos a los pacientes en grados y etapas, los clasificamos solo como que tienen enfermedad periodontal. Si en el caso es que el paciente no tiene periodontitis, vamos al índice de sangrado y si es que tiene menor a 10% de sangrado al sondaje, está en salud gingival, y si es que tiene más del 10% de sangrado al sondaje, tenemos gingivitis asociada a biofilm. Entonces, el EPB se realiza por sextante con sonda OMS, el periodontograma se realiza completo en pacientes con códigos EPB 3 o 4 y los criterios a registrar son la posición de la encía, la profundidad del sondaje, el índice de sangrado y el índice de placa, y también vamos a registrar los NICs necesarios para obtener el diagnóstico. No es necesario que los calculen todos, solo aquellos que sean suficientes para que ustedes digan este paciente tiene o no periodontitis. Y los pacientes que vamos a tratar son aquellos de baja o mediana complejidad, que son sacos menores o iguales a 5 milímetros. En algunas oportunidades hemos tenido la posibilidad de que nos acompañen alumnos de especialidad de periodoncia o bien profesores de periodoncia que podrían tratar pacientes de mayor complejidad, pero ustedes tienen que estar atentos para ver los días que van a estar esos profesores para poder darles horas a esos pacientes. Respecto a operatoria, los ICDAS 1, 2 y 3 van a ser tratados con profilaxis y flúor, y los ICDAS 3 se puede realizar además un tratamiento de sellantes que puede ser con resina o vidrio ionómero. Los sellantes de resina se realizan todos con adhesivo y pueden realizar sellantes de vidrio ionómero de alta viscosidad si es que tienen mucha dificultad en la aislación, como por ejemplo terceros molares con surcos profundos que están en mal posición, muy difícil de aislar, o pacientes con poca cooperación. Podría ser un buen caso para realizar un vidrio ionómero de autocurado. Respecto a los ICDAS 4, como tenemos posibilidad de tomar radiografía, entonces si no hay evidencia radiográfica o la caries dentinaria está hasta el tercio interno y no está cavitada, se le aplica un sellante poroclusal y se le aplica flúor al paciente. Y si hay evidencia radiográfica que sobrepase al tercio interno de la dentina y está cavitada, entonces la cavidad se realiza una cavidad estricta de resina compuesta. Ahora, ¿cómo sabemos si una lesión proximal está o no cavitada? Vamos a colocar un separador de ortodoncia los primeros días de atención para que cuando toque ese cuadrante esto esté separado y la persona que lo vaya a tratar pueda ver si efectivamente hay o no una cavidad. En los ICDAS 5 vamos a realizar resinas compuestas o vidrios ionómeros, y en los ICDAS 6 vidrios ionómeros o resinas compuestas. Respecto a los ICDAS 6 y también algunos ICDAS 5, hay que tener mucho ojo con la odontología heroica, porque no por querer reconstruir por completo un diente de resina, tal vez le vamos a estar haciendo un bien a un paciente. Como tengamos bien claro cuál va a ser el límite, la sobrevida, qué tan importante es ese diente para el paciente, si vale o no vale la pena reconstruirlo a base de 3/4 de resina en su corona. Y respecto a la dentición temporal, en lesiones oclusales o de cara libre, vamos a realizar RT, siempre le vamos a colocar flúor a todos los niños. En las lesiones proximales anteriores podemos hacer una remoción del tejido infectado y obturación con vidrio ionómero modificado con resina como Vitremer. Y en las lesiones proximales posteriores también podemos hacer una remoción de tejido infectado y hacer una obturación con vidrio ionómero, resina o amalgama según la cooperación del niño.
Todos los tratamientos en niños van a depender de su cooperación. Respecto a los tratamientos de endodoncia, las endodoncias solo serán realizados por especialistas y serán asistidas solo por clínicos. Se realizarán tratamientos en dientes anteriores y premolares. El criterio para la derivación a endodoncia es pulpitis irreversible sintomática o asintomática y dientes no vitales sin lesión apical. Dientes que pueden ser rehabilitados posteriormente en trabajos comunitarios de odontología, o sea que se les pueda realizar una restauración directa. Antes de solicitar la radiografía retroalveolar, consultar con el jefe de clínica la derivación, historia de dolor, integridad del diente y respuesta a los test de sensibilidad. Entonces, en la historia del dolor nos fijamos a los cambios térmicos, los cambios de posición o un diente asintomático con una caries profunda. En la integridad tenemos que fijarnos que el diente pueda ser restaurado posteriormente con una resina. Si cumple con los criterios anteriores, se consulta con el jefe de clínica, se realizan los test de sensibilidad para comprobar el diagnóstico y luego solicitamos una radiografía para que sea derivado al endodoncista. Respecto a los tratamientos de cirugía, las cirugías serán realizadas durante los primeros días de atención y los últimos días los pacientes serán controlados. Serán realizados por cirujanos dentistas y alumnos de sexto año con internado completo y será asistido por alumnos de cursos menores. Los dientes candidatos a exodoncia son todos aquellos dientes que tengan radiografía previa, con movilidad grado 3, restos radiculares que no pueden ser rehabilitados, o restos radiculares o dientes con extensa destrucción coronaria que pueden ser rehabilitados, pero que el paciente opta por la exodoncia. De preferencia, no realizaremos exodoncias en terceros molares, ni por malposición o porque no están con antagonista. Si es que este tercer molar está con caries y está con dolor, se toma una radiografía y se puede hacer la extracción, entonces se podría evaluar el caso. Pero ustedes preferentemente no indiquen la extracción de terceros molares. Veamos un poco los aspectos prácticos sobre quienes van a trabajar en la clínica. Son alumnos de cuarto año con operatoria, periodoncia, cirugía y odontopediatrías cursadas completas en la malla antigua y estudiantes desde cuarto año con UTE del adulto 4, clínica del niño y adolescente 4 y urgencias odontológicas cursadas completas en la malla nueva. Lo importante es que la asignatura haya sido cursada en su totalidad, independiente de la aprobación o reprobación de esta. Y sus roles están la supervisión, la enseñanza y la asistencia de endodoncias. En la supervisión quiero ser súper clara en que no se puede dejar a los preclínicos realizar procedimientos solos, ya sea un destartraje, aplicación de sellantes, profilaxis o flúor, durante todo momento tienen que estar supervisados. Y respecto a la colocación de anestesias por parte de los preclínicos, pueden realizar técnicas infiltrativas, ojalá en zonas de premolares superiores donde es menos doloroso para los pacientes y siempre supervisados y repasando la técnica antes de realizarlo. No están autorizados a realizar técnicas tronculares a no ser que haya un cirujano dentista o un profesor de por medio. Pero en la práctica habitual no están autorizados para poner técnicas tronculares. Respecto a la bioseguridad, en la atención clínica es obligatorio el uso de traje clínico completo y barreras de bioseguridad, guantes, gorros, lentes de protección y mascarillas. Agujas de anestesia y sutura deben ir a la caja de desechos cortopunzantes sin tapa y deben ser desechados por el clínico a cargo de la atención. Los vidrios son considerados como basura común, por lo tanto deben ser desechados en el papelero que van a tener al lado. En caso de un accidente cortopunzante, se deben comunicar inmediatamente con el jefe de clínica o coordinador general para seguir el protocolo de accidentes. La comunicación, administración clínica. La asignación de bloques, los bloques de periodoncia, operatoria y cirugía. En periodoncia se puede realizar el destartraje supragingival en 30 minutos si es que solo tiene cálculo localizado o 45 minutos si es que es más severo. O bien, si es que necesita más que 45 minutos, se le puede dar hasta 90 en un solo día.
y el pulido radicular se realizan por hemicaras en 45 minutos. En operatoria se evalúan las restauraciones por cuadrante y estamos considerando una restauración cada 45 minutos. Ahora, si es que tenemos dos lesiones proximales que están en el mismo cuadrante, se puede considerar a esa restauración, a esas dos restauraciones como una restauración. Pero si es que tenemos una restauración que hay que realizar en un diente posterior, en el cuadrante 1, y además una restauración en un diente anterior, en el cuadrante 1 también, vamos a tener que realizarlas en sesiones separadas por un tema de anestesia. Las sellantes y acciones preventivas se dan en bloques de 30 minutos y las cirugías en bloques de 45 minutos. La esterilización, ya. ¿Quiénes realizan la esterilización? Alumnos acompañados de personal de esterilización de la Facultad de Odontología. Los alumnos que están cursando primer y segundo año solo pueden realizar labores de corte de sachets y empaquetado, pero no pueden lavar el instrumental. Dentro de sus labores también está el retiro instrumental sucio de las clínicas, la limpieza del instrumental sucio, el secado, empaquetado, esterilización y la entrega de instrumental esterilizado en las clínicas. Siempre van a estar supervisados por el personal de esterilización de la facultad, que es en realidad quien pone las reglas, define el flujo y les da las instrucciones para todos los días. Los materiales necesarios que deben llevar: kit de turbina micromotor con triángulo, fresas, cucharetas, sonda de caries rectas, sus pecheras, lentes de protección para ustedes y su paciente, atacadores calientes y instrumental de aislación. Los atacadores calientes pueden ser los atacadores pueden ser utilizados en caso de que haya una lesión proximal posterior que tenga invasión de la encía, pero que no esté comprometido el espacio biológico y sea necesario realizar una pequeña gingivectomía en la zona para poder realizar una mejor restauración. Respecto a la central de esterilización, se centralizará instrumental de periodoncia por la comisión clínica. Se le asignará un código único a cada voluntario y el registro del instrumental prestado con copia para la comisión y el voluntario. El instrumental necesario es sondas OMS, sondas periodontales Carolina del Norte y curetas. Ya estamos en la última, pero no menos importante. Vamos a recordarle. Hay que ser puntual con los turnos, llegar en buenas condiciones, respetar a los pacientes y a tus compañeros. No hables mal de los pacientes o de tus compañeros en frente de los pacientes. Practiquemos el compañerismo y aseguremos un ambiente fraterno y utiliza un vocabulario y volumen de voz adecuado. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda pueden escribir un correo a tcouchile@gmail.com o por Instagram.